pre como tal, en lo que se ve en la pre. Cortito, una chiqui, una rápida han visto, lo esencial, más o menos. Listo, vamos a esperar unos momentitos, un minutito quizás, para comenzar esta sesión el día de hoy. Listo. Ujú. Una preguntita, verás ahí el dibujito del cactus moviéndose, ¿no? Ese cactus, ¿hará la misma fotosíntesis que, por ejemplo, no sé, cualquier, cualquier planta, un árbol? El tema para San Marcos. Ah, sí, claro. Nosotros, más que todo, nos enfocamos a nivel San Marcos. En el San Marcos nomás tiene en este caso biología. Pero otras universidades también he visto que también tienen el tema de fotosíntesis. Como digo, lo importante va a ser abarcar para un aspecto general, porque en muchas universidades también creo que toman el tema. Entonces, sí. Te comento un poco quién soy. Y yo soy, en este caso, Aaron Arroyo, como ya les comentaba a algunos, a los que van recién ingresando. En este caso, yo estudio la carrera de biología, entonces a mí me puedes estar preguntando ahí cualquier aspecto de ese sentido. Y bueno, mi rama de interés justamente es esta, la parte de lo molecular, por así decirlo, ¿no? Más que todo. ¿De qué universidad? Pues de la poderosísima San Marcos. Y sí, yo soy sanmarquino, orgullosamente sanmarquino. Así es. Entonces también sé cómo viene el examen, también he estado en su situación. Dice, realiza reproducción asexual el cactus. El cactus, el cactus, hay algunos, bueno, como tal, algunas, de este caso, de especies parecidas al cactus que tienen flores. Que una planta tenga flor implica de que ya hace una reproducción sexual. No podría decirte que los cactus hacen asexual. Más que todo es, bueno, depende de la especie, es la clásica respuesta biológica. Como la tuna. La tuna sí tiene flor, la tuna sí tiene flor. De hecho, el fruto es básicamente, el fruto de la tuna es básicamente la flor fecundada. ¿Eso qué te dice? Te dice que básicamente la tuna, pues hace reproducción sexual, ¿no? ¿Tú cómo sabes que una planta hace reproducción sexual o no? Porque produce frutos. El fruto es, en este caso, el resultado de la flor fecundada. En este caso, ahí cerca de la facultad hay a veces plantas que se nota que la flor se ha hecho dura. Eso que implica que ya se está formando el fruto, se está formando la cáscara. Por ejemplo, tenemos un arbolcito de paltas. A veces los señores no nos dejan sacar paltas, ¿no? Pero, pero ahí están. Profe, ¿el atún es un árbol o una planta? Es un árbol. Bueno, y el ser un árbol es una planta. En este caso. La pregunta estaría en si el atún es un árbol o un arbusto, ¿no? Esa es la cuestión, en este caso. Bien, entonces, ya somos regular, ya pasado 7 minutos, así como para ir conociéndonos, ir en este caso perdiendo el miedo. Ya sabes, yo aquí estoy para que, poco a poco ustedes no lo ven, pero yo sí los veo, es muy raro. En este caso, veo una pequeña pantallita donde están todos ustedes, ahí veo cuando me preguntan. Cualquier cosita yo voy haciendo check, check, check y en este caso, adelantando la presentación. Y bueno, cualquier pregunta yo la voy a ver, tú dale nomás, yo en cualquier momento te respondo, ¿sí? En este momento empezamos. Bien, vamos a comenzar por aquí. Y bueno, una pequeña frase, ¿no? Para los que quizás estén un poquito cansados, ya son las 8, ¿no? Es de hecho un gran sacrificio, ya de por sí es estar en la noche intentando aprender un nuevo tema, ¿no? Entonces, a veces seguir adelante, simplemente seguir adelante, es un logro sobrehumano. Esa es mi pequeña reflexión para los que están el día de hoy conmigo, en un horario nocturno, ¿no? Después quizás de colegio, bueno, creo que están en vacaciones, ¿no? O en la academia quizás. Bien, empecemos con la teoría, pues, comencemos. Ahora, bueno, ahí tenemos a la girasol del Plantas versus Zombies, pero el proceso fotosintético, nosotros, ¿cómo podríamos definirlo? En este caso, nosotros, pues muchos me han dicho, ¿no? Lo he visto en primaria, lo he visto en secundaria. Quizás tienes el clásico mapa en este caso, el sol con la flor y en este caso ingresando oxígeno y liberándose, no, perdón, al revés, ingresando CO2 y saliendo oxígeno, ¿no? Pero siendo un poco más formal, ¿no? Con todas las definiciones. Podemos decir que es un proceso físico-químico, de hecho, en el cual la luz solar va a transformar esa energía lumínica a energía química, que se va a representar en forma de moléculas, ¿no? En este caso, carbohidratos y alguna que otra molécula orgánica, que no vamos a ver el día de hoy, pero que sí lo vemos en este caso en mi facultad, ¿no? Analizando los compuestos de ese tipo de seres vivos, que a fin de cuentas las plantas son seres vivos, ¿no? Bien, ahora,
En este caso, ¿qué debes saber tú al momento de dar el examen? ¿No? Más que todo eso es muchas veces lo que uno se pregunta, pues, ¿no? Quizás alguno recién ve el tema y diga, a ver, ¿qué pregunta en la fotosíntesis? Lo que suelen preguntar es los lugares, las ubicaciones y qué pasa en esos lugares. Primero, tú sabes que la planta tiene tallo, tiene hoja, tiene raíz. Yo creo que eso lo saben muchos, ¿no? Ya lo han visto quizás en el colegio, quizás al andar por un parque ya habrás visto, ¿no? Los árboles, habrás visto alguna planta. Eso creo que es casi imposible que no hayas visto una planta. Sabes que las plantas tienen hojas. Y la hoja justamente es el órgano fotosintético por excelencia. Ahí va a ocurrir la fotosíntesis. ¿Qué se puede decir de la hoja? La hoja tiene dos caras. Una cara que se le puede decir la cara de arriba y la cara de abajo, diciéndolo en este caso en un término coloquial, familiar quizás. Pero si lo queremos decir en una manera formal, le podemos llamar el haz, la parte de arriba, y el en vez, la parte de abajo. ¿Sí? Ahora, esta hoja tiene un haz y un en vez. En la parte del en vez se van a encontrar unas estructuras, una estructura que se observa únicamente cuando se le hacen cortes histológicos. Este es un dibujito representativo de cómo sería, ¿no? Al momento de hacer el corte. Y lo que vamos a observar es una región entre dos, puede decirse epidermis, que son cubiertas de la hoja, que se le llama mesófilo, meso del medio, pues, ¿no? Justamente. Este mesófilo va a tener un tejido llamado parénquima, y ese parénquima va a tener pequeñas organelas. ¿Qué son las organelas? Las organelas son como los órganos, pero en las células. O sea, le hacemos un corte a la hoja y observamos, con el microscopio obviamente, eso no se ve al ojo, en este caso células que tienen adentro suyo pequeños cloroplastos. ¿Dónde se encuentran estos cloroplastos? En el parénquima del mesófilo de la hoja. Para ser más exacto, parénquima clorofiliano, porque en ese parénquima va a haber clorofila. ¿Dónde se almacena la clorofila en las plantas? En los cloroplastos. ¿Sí? Hasta ahí, esos son los lugares donde tú debes por lo menos saber dónde ocurre la fotosíntesis. Ocurre en la hoja, para ser más exacto, en el mesófilo de la hoja, en el parénquima de empanizada del mesófilo de la hoja y en la organela del cloroplasto, ¿no? Que el cloroplasto es básicamente el pequeño órgano que puede haber en una célula vegetal. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Se entiende la idea? ¿Estamos bien? ¿Correcto o no? A ver, ¿dónde están? Acá están. Sí, sí, sí. Todo clarito. Perfecto, Kia. El resto, chicos, ¿cómo estamos? Cloroplasto, pequeño órgano de la planta. Algo, bueno, claro, si nosotros lo queremos hacer una comparación, podríamos decirlo así, ¿no? Una organela es como un órgano en una célula. Por ejemplo, nuestro estómago nos sirve para comer a nosotros, ¿no? Como organismos grandes. En caso de las células, ellos tienen una organela llamada lisosoma, que les sirve para digerir. Ahora, en caso de las plantas, tienen otra organela llamada cloroplasto, que para ellas les sirve hacer la fotosíntesis. Obviamente nosotros no tenemos cloroplastos, pues nosotros no hacemos fotosíntesis, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir acerca de los amigos cloroplastos. Bien, ahora, la fotosíntesis se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, ¿no? En este caso no dependen si ocurre si ocurre en el día o en la noche, más que todo se le dice según si dependen de la luz o no, ¿no? Principalmente el proceso fotosintético, foto viene de luz, depende de la luz muchas veces, pero hay una fase que no depende y justamente es la fase oscura. En la fase luminosa, que por así decirlo le podríamos decir que es la fase del comienzo, tiene una ubicación, como te digo, a ti que te van a preguntar ubicación y qué se produce, y el nombre de la fase, obviamente. Tenemos dos fases, vuelvo a repetir, fase luminosa, también se le llama fase fotodependiente, o sea, dependiente de la luz, ¿no? Y la fase oscura, la fase no fotodependiente, pues no depende de la luz. La fase luminosa se ubica a nivel de la membrana del tilacoides. Y acá insertamos otro término nuevo, ¿no? Dirás, profe, ya fue. ¿Qué es el tilacoides? El tilacoides son estos pequeños discos que observas adentro del cloroplasto. Este es el cloroplasto. ¿Te acuerdas que te había dicho la organela de la célula? Ya ahí está. Ahora, dentro de ese cloroplasto hay discos. Esos discos se llaman tilacoides. En la membrana de esos tilacoides va a ocurrir la fase luminosa. ¿Y qué se va a producir? Se van a producir dos sustancias. La primera llamada NADPH y la otra llamada ATP. Ese es el objetivo, esa es la razón por la que se va a producir la fase luminosa. De esta fase luminosa existen dos tipos, la vía de tipo cíclica y la vía de tipo acíclica, que las vamos a detallar más adelante. Ahora, por otro lado, en la fase oscura tenemos que la ubicación es en el estroma del cloroplasto, ¿no? Ya sabemos que la fotosíntesis ocurre a nivel del cloroplasto,
Pero si te das cuenta, las fases ocurren en diferentes lugares del cloroplasto. Mientras que la fase luminosa ocurre a nivel de la membrana de estos discos, ¿sabes dónde es el estroma o qué es el estroma? El estroma es el jugo, ¿sí? Estas granas no están ahí al aire, ¿no? Están en este caso rodeadas por un fluido, un líquido, un fluido más que todo. Ese fluido es el estroma del cloroplasto. Ahí va a ocurrir la fase oscura. Y el objetivo de esta fase oscura es la producción de glucosa. Nosotros sabemos que en la fotosíntesis, ¿no? Quizás por conceptos previos, llega la luz, llega agua, ¿no? Llega en este caso también el CO2 y se produce el nutriente de la planta. El nutriente de la planta, en este caso, ¿quién es? Es la molécula de glucosa. Es la molécula de glucosa. Ese es el objetivo de la fotosíntesis, la producción de moléculas de glucosa. ¿Y dónde se va a producir esa fotosíntesis? En los cloroplastos, ¿no? En dos lugares diferentes. En la membrana de los tilacoides, que son esos discos, o a nivel del estroma de los cloroplastos, que era el juguito, ¿te acuerdas que te había comentado? Y ahí ya tenemos un panorama general del proceso fotosintético. Hasta ahí, ¿me estoy dejando entender o no me estoy dejando entender, chicos? ¿Estamos bien o no estamos bien? Sí, listo. Cualquier cosita, pregunta nomás. Listo, listo, listo. Bien, entonces, nosotros vamos a empezar hablando de la fase luminosa. Sí, es primordial hablar de la fase luminosa, de la fase inicial del proceso fotosintético. Ahora, para hablar de la fase luminosa tenemos que hablar de los tilacoides. ¿Por qué tenemos que hablar de los tilacoides? Porque la fase luminosa ocurre a nivel de ¿dónde? De la membrana del tilacoides, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de los tilacoides, tenemos que hablar de qué hay en la membrana de los tilacoides. Esta es la membrana de los tilacoides, esto que estás observando acá. Esto que está de verde, un montón de cosas, eso. Adentro del tilacoide se llama espacio intratilacoidal, o sea, de adentro, pues, ¿no? Y afuera del tilacoide ya hemos dicho que está el jugo, ¿no? El estroma. Ya. ¿Qué va a haber en este tilacoide? Va a haber una estructura proteica, todo esto son proteínas, solamente le he colocado sus nombres, que básicamente llaman a todo este conjunto de proteínas cuantosoma, que es la unidad fotosintética para realizar todo el proceso de fotosíntesis. Poco a poco vamos profundizando más en el proceso fotosintético, si te das cuenta. Al inicio nosotros solamente mirábamos una hoja. Llega la luz, se produce el nutriente y bacán. Luego vamos cortando la hoja y vamos viendo los tejidos de la hoja, si te das cuenta. ¿De dónde estaba en este caso? Estaba en el mesófilo de la hoja. Luego hacíamos todavía más ampliación. En las células de ese mesófilo, en los cloroplastos, hay unas estructuras llamadas tilacoides. En la membrana de esos tilacoides recién vamos a encontrar esto que estás observando acá. Estamos profundizando más y más y más y más. Y aquí, justamente, vamos a tener un montón de estructuras importantes, de las cuales te voy a mencionar las más relevantes, ¿no? Que son en este caso el fotosistema 2, también llamado P680, y el fotosistema 1, P700. ¿Por qué P680? ¿Por qué P700? Se escucha un poco complejo los nombres. 680 y 700 hace referencia a un número, obviamente. ¿Y ese número qué representa? Representa la longitud de la onda de luz que llega a ese fotosistema. ¿Sí? Todo esto se maneja por luz. La luz es una onda, ¿no? Que va viajando ahí en el aire, ¿no? Esa onda tiene una longitud de onda y esa longitud de onda está representada por ese numerito que estás viendo ahí. Uno es de 680 y el otro es de 700. Acompañando al fotosistema 2 se encuentra una proteína llamada proteína Z y un conjunto de proteínas transportadoras, ¿no? Plastoquinona, citocromo, plastocianina. Quizás sea un poco abrumante, no puedo decir, pucha, hay un montón de nombres. ¿Todos esos me debo aprender? No todos. ¿Qué nombres son los que tú debes de aprender? Los fotosistemas. ¿Y qué número va en cada fotosistema? P680, el número 2. P700, el número 1. Y acá, si estás observando, hay una estructura con una forma un poco extraña, que es la ATP sintetasa, que su función principal va a ser la, justamente, producción de ATP. Va a encargar de sintetizar ATP. Todas estas estructuras proteicas que estás observando aquí forman parte de ¿qué? Forman parte del cuantosoma. ¿Y dónde se encuentra el cuantosoma? En la membrana del tilacoide. Y a ver si me prestaste atención. ¿Dónde encontramos a los tilacoides? ¿Cómo era el nombre de la organela que tenían a los tilacoides? A ver si me sigues la idea o no. ¿En qué organela se encuentra, en este caso, los tilacoides? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mm.
En los cloroplastos. Ajá, perfecto. Muy bien. Exacto, en los cloroplastos. Vamos a tenerlo en los cloroplastos. Son los cloroplastos quienes van a tener, en este caso, los tilacoides. ¿No? ¿Cómo se llama el granela? Cloroplasto, ¿no? El principal. Bien. Entonces, el cuantosoma, ¿qué es? Es este conjunto de proteínas que estás observando que tienen un montón de nombres. La función principal de la fase luminosa, te vuelvo a repetir, está acá, incluso acá de manera implícita, como un mensaje subliminal. La función principal de la fase luminosa es la producción de ATP y NADPH. La pregunta quizás pueda ser un poco obvia, ¿no? ¿Qué es el ATP? ¿Qué es el NADPH? No quiero llenarte de tantos conceptos porque son moléculas con una estructura muy compleja, pero el ATP básicamente es como una moneda. No sé si has jugado esas maquinitas donde hay esa garra y te permite sacar muñequitos, ¿no? Y tú metes moneditas. Hay algunos lugares donde tienen unas moneditas especiales con unas formas especiales. Bueno, ya yo me entiendo. Ese tipo de moneditas, quizás alguno ya haya jugado ese tipo de juegos donde inserta esas moneditas raras. Pero el ATP funciona así. Funciona como una moneda de intercambio. Se le llama, bueno, yo le llamo la moneda energética, ¿no? Si tú quieres hacer algo adentro de la célula, todo se maneja por ATP. Quieres, no sé, hacer esto, no sé, quieres pasar para acá, ya, tienes que pagarme con tal cantidad de ATP, ya, toma ATP. Y el ATP es un intercambio, básicamente como una moneda, ¿no? ¿Para qué? Para poder realizar diferentes actividades. En este caso, el ATP se va a usar luego para producir glucosa. Y el NADPH es una molécula muy parecida al ATP, que también tiene un poder de energía no igual, está por debajo, pero tiene funciones parecidas. La moneda energética es el ATP, ese es energético por excelencia. Un acompañante es el NADPH, ¿sí? Por eso se producen los dos en esta fase. Bien, ahora, volviendo, dentro de la fase luminosa, tenemos en este caso dos vías, ¿no? Que habíamos dicho, la vía acíclica y la vía cíclica. La vía acíclica se encargaba de producir, ¿qué? ATP y NADPH. ATP y NADPH. Y en este caso hacía uso de los dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Fotosistema 1, recuerda que es el P700 y el fotosistema 2 es el P680. ¿Sí? Se produce ATP, NADPH y el fotosistema 1 es el P700 y el fotosistema 2 es el P680. Ahora, la otra vía, la vía cíclica, de tipo cíclica, que va a ser un recorrido cíclico, su objetivo principal va a ser la producción de ATP y va a hacer uso únicamente de un fotosistema, el fotosistema 1. ¿Por qué no le coloco aquí de frente fotosistema 1, fotosistema 2? Porque yo necesito que tú ya relaciones fotosistema 1, fotosistema 2 con el número que lo acompaña. Si yo te digo P680, tienes que ya, ¿no? Que a tu cabeza tiene que venir que 680 es del fotosistema 2, ¿sí? Piénsalo así, ¿cuál de los dos es mayor? El P700, ¿no? 700 es mayor que 680, ya ese es el 1. El mayor es 1, el menor es 2. Tienes dos números nomás, 700 y 680. El mayor es 1, el menor es 2. Y es una manera muy sencilla de acordarte cuál es cuál. Porque eso sí es muy probable que puedan preguntarte, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Estamos claros? Hemos dado el panorama general de los cuantosomas, de las vías acíclica y cíclica. Todavía no estamos explicando todo el proceso como tal. Ahorita justamente vamos a explicar todo el proceso como tal. Pero no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, o se ha dejado de entender. Dice, profe, pero ¿por qué se ve más ancho el fotosistema 2? Ah, ese ha sido un error de la imagen, que lo he hecho más gordito al fotosistema 680 al momento de pegarlo al PPT. Y ahí sí, lapsus. Listo, todo clarito. Bien, listo. Entonces, ahora sí vamos a los pasos de la fase luminosa. Dentro de las dos, por lo menos para mí, el más complejo es la fase luminosa, porque la fase luminosa requiere de conceptos físico-químicos, mientras que la fase oscura requiere más de conceptos químicos que físico-químicos. Pero yo lo voy a explicar, como te digo, lo más sencillo posible para que no te marees tanto, porque sí, puedo entender que son muchos nombres, son muchas acciones que pueden surgir. Pero recordemos, otra vez, esto que estamos viendo aquí, todo esto que es el cuantosoma, ¿no? Que se encuentra en la membrana del tilacoide. Mira, acá justamente se ve, ¿no? Espacio intratilacoidal, o sea que está dentro, y el estroma, el estroma. El primer paso, ¿cómo se llama? Fotoexcitación, o la fotoexcitación de la clorofila. A todo esto uno podría preguntarse, ¿y dónde está la clorofila, profe? Y la clorofila está aquí. Este P, ¿de qué crees que es? De pigmento.
¿Y este P de qué crees que es? De pigmento. Los dos pigmentos, en este caso, ¿qué son? Son clorofila. Son los pigmentos fotosintéticos, ¿sí? Esos pigmentos, justamente por eso ves que has visto que yo le he colocado a propósito todo verde, ¿sí? ¿Por qué es verde? Porque hay clorofila ahí. Entonces, justamente ahí va a ser donde va a llegar la luz. Esto que ves de color amarillo como una flechita, eso representa la luz. La luz llega a ambos fotosistemas. Y al llegar a ambos fotosistemas, ¿sabes lo que genera? Genera que pierdan electrones. Saltan los electrones. Cuando llegan a ambos, ¿no? Saltan, se van. ¿Cómo se llama? A ver, para a ver si alguno por ahí me lanza la precisa. ¿Cómo se llama cuando una molécula pierde electrones? ¿Cómo se llama ese proceso químico, ¿no? Porque, como te digo, acá hay que mezclarlo un poquito con química. Cuando una molécula pierde electrones. ¿Cómo le llamamos ese proceso? Cuando una molécula pierde electrones, ¿cómo llamamos al proceso químico? Oxidación. Ajá, exacto, oxidación. ¿Qué está pasando aquí? Se está oxidando. Se está oxidando por la llegada de luz. Y al momento de oxidarse, esos electrones empiezan a transportarse por esta cadena como si fuese un saltarín. ¡Pup! Salta, ¡pup! Salta, ¡pup! Salta. Y llega acá. Estos dos electrones se pierden y llegan por acá. De aquí vemos qué va a pasar con esos dos electrones que han llegado acá. Pero saltan, ¡pup! Como si fuese un cojín. Pero estos otros dos electrones saltan a la plastoquinona, luego saltan al citocromo, luego saltan a la plastocianina y recomponen los dos electrones que perdió este fotosistema 1. Este ya recompuso los dos electrones que perdió por acción de la luz, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, llega la luz y ambos pierden electrones. Los electrones del primer fotosistema ya han sido recompuestos, ¿no? Porque estos electrones han saltado, saltado, saltado y llegado para acá. Ya lo recompusieron, ¿no? Ya lo volvieron a la normalidad. Pero ahora el fotosistema 2 falta recomponer los electrones. ¿De dónde va a recomponer los electrones este fotosistema 2? Pues ¿sabes lo que va a hacer? Mira, va a ser justamente el siguiente paso. Va a agarrar a una molécula de agua, la va a acercar a esta proteína llamada la proteína Z que te había dicho, y va a justamente quitarle electrones. ¿Qué le está haciendo al agua? La está oxidando. A esta reacción, básicamente el resultado que es la formación del oxígeno. El oxígeno, entonces, ¿en dónde se forma? Se forma en la fase luminosa, por acción de la ruptura del agua, proceso conocido como la fotólisis de agua. ¿Por qué? Porque esa ruptura, esa lisis del agua ha ocurrido gracias a la luz. Luz es foto, lisis es ruptura, agua es agua, ¿no? Entonces llega el agua, se rompe por acción de la luz y se libera oxígeno. Si a ti te preguntan de dónde viene el oxígeno que las plantas, en este caso, producen por la fotosíntesis, viene de la molécula del agua. El agua genera el oxígeno por un proceso de ruptura. Acá estás viendo la ecuación química. Este proceso se le conoce como la fotólisis del agua o también oxidación del agua, ¿no? Porque hay una pérdida de electrones, como has visto acá, ¿no? Y bueno, estos electrones recomponen este fotosistema 2. Mira, vuelvo a repetir por si acaso. Ha llegado la luz, se han perdido electrones. El primer fotosistema, estos dos electrones los ha transportado aquí. Ahorita, una pequeña pausa hacemos en esos dos electrones. Todavía no veamos esos dos electrones. Veamos los dos electrones de aquí, que los perdió el fotosistema 2, ¿no? Saltan a la plastoquinona, saltan al citocromo, saltan a la plastocianina y regresan, bueno, van al fotosistema 1 y recomponen esos dos electrones que perdió. Pero ahora, ¿quién recompone estos electrones del fotosistema de acá? Ah, el agua, en la fotólisis del agua, ¿no? ¿Fosforilación oxidativa es otro tema? Sí, fosforilación oxidativa es otro tema. Ese tema le corresponde al tema de respiración celular en la mitocondria, ¿sí? Lo que hay aquí justamente, y hay otro proceso que es el último paso, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Ahora, en el proceso de que el agua ha perdido sus electrones, ¿sabe lo que va a pasar? Estos electrones ya hemos visto, ¿no? Se han transportado, se transportan y llegaban hasta acá, ¿no? Llegaban esos dos electrones, llegaban aquí al NADP y te había dicho, hagamos una pausa. Todavía no veamos qué sucede con esos dos electrones. Aún no es el momento, pero ya llegó el momento. Hay que ver qué pasa con esos dos electrones que este fotosistema 1 perdía. Ya, esos dos electrones llegan aquí, al NADP reductasa. Y en el NADP reductasa viene de reducir. Y químicamente hablando, lo contrario de oxidar es reducir. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a generar que el NADP, solamente NADP, gane electrones. La palabra reducción en la química es ganancia de electrones. La palabra oxidación en la química es pérdida de electrones.
¿sí? Entonces, aquí el NADP se reduce y se forma NADPH. Y a ese proceso, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama fotorreducción del NADP. Y el nombre te lo dice todo. Fotorreducción. ¿Por qué fotorreducción? Porque se reduce el NADP por acción de la luz. ¿A qué se reduce este NADP? A NADPH. Y ya hemos formado los dos, bueno, todavía no, ¿no? Ya hemos formado uno de los dos objetivos de la fase luminosa. ¿Cuáles eran los objetivos de la fase luminosa? Recuerda, NADPH y ATP. Esos son los objetivos de la fase luminosa. Profe, pero también no debería ser el oxígeno, porque oxígeno también se forma. Claro, pero es que el oxígeno no es su objetivo. ¿Qué es para la planta el oxígeno entonces? El oxígeno es solamente el desecho. La planta no va a usar el oxígeno, por eso es que lo desecha, lo libera, ¿no? Lo que no le sirve a la planta nos sirve a nosotros, y lo que no nos sirve a nosotros, le sirve a la planta. Si te das cuenta, en la naturaleza todo es un proceso cíclico. Todos se benefician, ¿no? En este caso. A ver, ¿qué me han preguntado por aquí? Oh, ya, no es otra cosa. Bien, entonces ahí tenemos la fotorreducción del NADP. Sigamos. Y aquí está el último paso. Ya hemos formado NADPH. NADPH, ¿no? Que era uno de los objetivos. Por ahí me estaban mencionando la fosforilación oxidativa. El proceso de fosforilación oxidativa es un proceso de formación de ATP, pero en las mitocondrias, por acción de una cadena transportadora de electrones que podríamos, ¿no? En algún futuro, muy futuro quizás, llegar a hacer un seminario, ¿no? De respiración celular, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Ahora, en lo que es el proceso fotosintético, la planta también produce ATP. Y ese ATP surge por acción de la luz. Por eso se le llama fotofosforilación. Fosforilación, ¿por qué? Te comento, este ATP no es ATP así, ese no es su nombre a secas, ese es su, por así decirlo, sus siglas, su alias, ¿no? Para no decirlo por su nombre real, porque su nombre real es muy, muy grande, ¿sí? La molécula se llama adenosintrifosfato. Ese es el nombre formal del ATP, así se presenta, adenosintrifosfato. Pero para no decir adenosintrifosfato a cada rato, le digo ATP. Trifosfato. Trifosfato. ¿Fosfato de qué elemento químico viene? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué químico viene? Claro, ¿no? Del fósforo. Y la fotofosforilación, ¿a qué hace referencia? A que justamente estamos generando una molécula que tiene grupos fosfato, grupos de fósforo, por acción de la luz. ¿Sí? Eso es justamente lo que estamos haciendo. Estamos generando ATP por acción de la luz. ¿Y cómo se logra esa generación de ATP? Bueno, hemos visto que al momento de romperse el agua, se forma oxígeno. Eso es lo que hemos visto hasta ahí, acá. Pero la reacción química como tal, mira, si tú observas, si tú eres observador o observadora de la reacción química, verás que acá se libera 4 protones de hidrógeno. Y no sé si llegaste a observar por acá, cuando vimos los electrones transportándose, hay una flechita que me dice que también ingresan protones de hidrógeno. Ese movimiento de electrones genera un pequeño desbalance temporal, un pequeño desbalance de la membrana del tilacoides y permite el ingreso de protones de hidrógeno. Entonces, mira lo que está pasando. Yo aumento la concentración de estos protones de hidrógeno por la misma ruptura del agua y por el mismo movimiento de electrones. ¿Sabes qué genera eso? Genera que acá abajo haya una concentración grande de protones de hidrógeno. Una concentración anormal. Y bueno, obviamente, si hay una concentración anormal, ¿qué es lo que se va a buscar? Volver a la normalidad. ¿Y cómo? Pues liberando esos protones de hidrógeno. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ya no lo liberan simplemente pasándolos por la membrana. Usan esta enzima de aquí llamada ATP sintetasa. Por aquí van a fluir los protones de manera, se le dice de manera violenta, muy rápido. Y en ese movimiento yo he dibujado esta figura a propósito, porque esto de aquí son pequeñas, podría decir, pequeñas hélices que van a girar en círculos. Al momento de girar en círculos, ese giro mecánico genera una fuerza química que permite la formación del ATP. Es justamente lo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Se comprendió hasta ahí? ¿O no? ¿O repetimos? Estamos bien. Se quedaron pensando. Para mí, claro. El resto, chicos, pregunten, ¿ah? Si algo no quedó claro, yo repito, no, quizás un término, ¿no? Como te digo, esos nombrecitos de aquí, plastoquinona, citocromo, esos no son muy importantes que en este caso los tengas ahí, ¿no?
Eso le imprimiré y lo pego en mi cuaderno. Claro, ¿no? Dice claramente volando. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué parte no se entendió? ¿La parte de acá de la fotofosforilación? Si no, lo volvemos a repetir. Sí, ya. Mira, este ATP es uno de los dos objetivos de la fase luminosa, ¿no? La formación de NADPH y la formación de la molécula energética, de la monedita que te dije. De hecho, esta monedita es de las más importantes que hay, ¿no? Nunca te olvides ese nombre ATP. Entonces, este ATP siempre, bueno, la mayoría de veces, se va a generar por una molécula. Esto es una molécula, solamente que lo he dibujado de esta manera para que lo puedas ver más didáctico, ¿no? Pero esto es una molécula química. ¿Sí? Una molécula llamada ATP sintetasa. A través de esta molécula va a pasar unos protones. Bueno, yo le digo protones porque así se le dice, ¿no? Pero es básicamente el hidrógeno, no sé si observas ahí, bueno, quizás no se llega a ver por el mouse, ¿no? Pero acá abajito hay unos hidrógenos, ¿no? Unos hidrógenos. Estos hidrógenos cargados positivos se les dice protones de hidrógeno. ¿Por qué protones? Bueno, el hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón girando a su alrededor. ¿Qué significa que esté cargado positivo? Que ha perdido ese único electrón. Por eso se carga así. Está cargado, es solamente un protón, una molécula, perdón, una partícula positiva. Y cuando hay un montón de esto, y es justamente lo que está pasando, lo que busca, en este caso el tilacoide, es sacar todo eso. Es como estar, en este caso, lleno. El tilacoide está lleno de estos protones, se ha llenado bastante de ellos. Y como se ha llenado bastante de ello, los necesita sacar, pero no los saca simplemente por la membrana, lo saca por esta partícula que estás observando aquí. Esta partícula, que algunos le dicen partícula F también, pero yo le voy a decir ATP sintetasa. A través de esta ATP sintetasa se van a liberar estos protones de hidrógeno. Se liberan, salen muy fuerte y se forma ATP, ¿no? Como te digo, acá hay como unas hélices, generan como un movimiento en círculos y eso genera que se forme ATP, ¿no? Por, la, por el aumento de la gradiente, se dice, la gradiente de protones de hidrógeno, se ha formado ATP. Y a ese proceso nosotros le llamamos el proceso de fotofosforilación. Porque esta cantidad de protones de hidrógeno no ha salido de la nada, ¿sí o no? Ha salido a partir de qué? A partir de que aquí ha llegado la luz. Como a partir de aquí ha llegado la luz y se ha generado esos protones, y esos protones han generado que se genere ATP, a ese proceso nosotros le llamamos fotofosforilación. Es un proceso donde se forma una molécula que tiene fósforo, que es el ATP, por acción de la luz. Fotofosforilación. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. A ver, ¿qué dicen por acá? Dicen. Profe, una duda. ¿Qué es lo que la planta usa del agua? Lo que la planta usa del agua vendría a ser los electrones. Justamente acá lo tenemos. Acá está. En la fotólisis del agua, lo que en este caso la planta necesita de la molécula de agua, justamente son sus electrones. ¿Por qué? Porque su fotosistema, esta molécula de aquí, ha perdido sus electrones cuando llegó la luz y necesita balancear esos dos electrones que perdió. ¿Cómo balancea esos dos electrones que perdió? Pues ganando otros dos electrones. ¿Y de dónde saca esos dos electrones extra? Pues de la molécula de agua. Si no hubiese molécula de agua, no hubiese quien recompone el fotosistema. Y si no hubiese quien recompone el fotosistema, este proceso se para. Y pues si no hay fotosíntesis, ¿qué significa? Que no se produce ¿qué? No se produce glucosa. Pues. Y si no se produce glucosa, la planta no tiene alimento y se muere. ¿No? Entonces es por eso que se le tiene que echar agua a la planta. Pues, ¿no? Si no, no agarra los electrones y se marchita. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vamos por acá. Hasta ahí. ¿Estamos bien? Uy, ¿se comprendió, chicos? ¿O algo quedó ahí por zanjar? Acá están. Ah, ok, profesor, gracias. Listo. Entonces, hasta ahí hemos visto la vía de tipo acíclica, ¿no? Vía de tipo acíclica. Ahora, en la vía de tipo cíclica, es muy pequeña, si te das cuenta, bastante sencilla. Tenemos otra vez la membrana, tenemos uno de qué, de fotosistema 1. ¿Y qué sucede aquí? Los electrones que supuestamente tendrían que ir a parar al NADP reductasa para formar NADPH, que lo vimos antes, no van a hacer eso. Regresan. Se regresan, les da igual, se regresan. ¿Sí? Y como se regresan,
en esa, por así decirlo, en ese regreso, generan que ingrese más protones de hidrógeno. Y si genera que ingresen más protones de hidrógeno, pues aumentan aún más la gradiente. ¿No? Recuerda, si esto de aquí se llena de muchos de estos de acá, de estos protones de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Se va a buscar sacarlos. ¿Por dónde? Por la ATP sintetasa. Entonces, al momento de sacarlo por aquí, se forma más ATP. Está formando más ATP todavía la planta. ¿Para qué? Para, en este caso, pues, producir más energía para la siguiente fase, ¿no? Recuerda, ¿qué se necesita en la fase luminosa? ¿Qué se debe producir en la fase luminosa? ATP y NADPH. Eso es lo que tienes que acordarte. ATP y NADPH. ¿Dónde ocurre? En la membrana del tilacoides. Hay 4 pasos para la fase luminosa de tipo acíclica, que es lo que acabamos de ver. El primero, vamos a repetirlo de nuevo. La fotoexcitación de la clorofila. Llega la luz a cada uno de los fotosistemas y se pierden electrones. Primero. Luego, ¿qué pasa? La fotólisis del agua. Como esos fotosistemas perdieron sus electrones, necesitan recomponerlos. ¿Qué usan para recomponer esos electrones? Agua. ¿Sí? Le sacan los electrones al agua y recomponen justamente en caso de este fotosistema 2. Y estos electrones que se pierden de aquí recomponen al primer fotosistema. Ahora, los otros electrones, que habíamos visto que acá se perdían inicialmente, ¿a dónde van a ir a parar? Van a ir a parar a formar el NADPH. Y mientras todo eso ocurre, mientras los electrones van moviéndose y todo eso, va ingresando y va aumentando la concentración, la gradiente de protones de hidrógeno, lo que genera que adentro del tilacoide se llene mucho de estos protones y que el tilacoide los quiera sacar. ¿A dónde? Al estroma. ¿Por dónde? Por esta molécula que está aquí, esta ATP sintetasa, que va a liberar esos protones y va a formar ATP. Ahora, si necesita más ATP, ¿qué va a hacer? Pues esos electrones que supuestamente van a ir al NADP reductasa van a regresar. ¿Para qué? Para poder, por vía cíclica, permitir el ingreso de más protones de hidrógeno y producir más ATP. No tiene dos vías, vía de tipo cíclica y vía de tipo acíclica. Esas son sus dos vías que tiene la planta en la fase luminosa. ¿Correcto? Dice el profesor. ¿Qué proteína se encarga de la fotólisis del agua? A la proteína le dan muchos nombres. Algunos le dicen proteína Z, de hecho es un complejo proteico de 2 partes, ¿no? Una parte se dice que está hecha en este caso, átomos de manganeso, claro, manganeso y calcio. Es una estructura media cúbica. Pero principalmente se le llama proteína Z. Es el nombre de la proteína que lo he visto en algunos libros ¿sí? Para no llenarnos de tantos términos bioquímicos. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Listo. ¿Por qué se le llama proteína Z? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué se le llama reacción de Hill? Y se llama así porque, bueno, primero que todo el personaje que descubre estas regiones se apellidaba Hill y armó un esquema que se le llama el esquema Z, que explica por qué, en este caso, la luz tiene que llegar a ambos fotosistemas. Bueno, es un trabajo, imagínate, pues, ¿no? Tener que explicar todo esto de por qué aquí llega la luz, por qué libera los electrones, ¿no? Y hace una chambaza, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? El personaje se apellidaba Gil, y él propone un esquema, ¿no? Que en algunos casos lo he visto, lo he llegado a ver en el boletín de la CEPRE, ¿no? Que colocan el esquema Z, que coloca como una luz que llega y la energía que va subiendo, luego baja poco a poco, y luego otra luz que llega y cómo es que esa energía vuelve a subir. Ese es el esquema Z a grosso modo. No lo coloco aquí porque sería llenarte de un montón de términos raros y prefiero colocarte las imágenes, ¿no? Que es un poquito más visual, se observa cómo es que las estructuras están colocadas en la membrana. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, a ver si me llegaron a entender. ¿Qué se tiene que producir en la fase luminosa? ¿Cuál es el objetivo de la fase luminosa? ¿Qué es lo que se busca producir en la fase luminosa? ATP y NADPH. Perfecto. Muy bien, muy bien. Eso es lo principal. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? Eso también es algo muy importante que suelen preguntar. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? ¿Cómo se llaman estos lugares de acá? En los tilacoides, correcto. Para ser más exacto, en la membrana de los tilacoides. Muy bien. ¿Cuántas?
vías diferentes existen en la fase luminosa? ¿Cuántas vías diferentes existen en la fase luminosa? Bueno, ahí está, esta PPT que está aquí te está soplando uno, pues, ¿no? Dos, ¿no? Claro. La cíclica, que es la que estás observando aquí, ¿no? Donde solamente, ¿qué se produce? ¿Qué solamente estamos produciendo en la vía cíclica? A ver, solamente en la vía cíclica, ¿qué se produce? Bueno, ahí dice, ¿no? Pero a ver, ¿qué se produce? Para que participes, para que lo recuerdes también. ¿Qué es lo único que se produce en esta vía cíclica? ATP. ¿Y qué fotosistema es el único que se usa en la vía cíclica? El uno, ¿no? Ahora, en la vía cíclica se usan los dos fotosistemas y se produce ATP y NADPH, ¿no? Entonces, hasta ahí ya hemos producido ATP, NADPH, entonces tenemos que pasar a la siguiente vía. Pero antes de eso, hay que hacer unos pequeños balances que a veces piden, ¿no? Y es justamente, nos preguntan a veces, ¿cuánto es en este caso el NADPH y ATP que se produce por molécula de agua? Eso es algo que a veces suelen preguntar. Igual lo coloco yo por si acaso. Acá tienen la reacción química balanceada de lo que es la oxidación del agua. El agua ya perdió sus electrones, ¿no? 4 electrones, perdió protones de hidrógeno y formó oxígeno. Esto es lo que hemos visto hace un momento con la reacción de Gill, ¿no? Lo que se le llama la reacción de Gill. Ahora, a su vez, estas dos moléculas de agua, ¿sabes cuántos NADPH y cuántos ATP me forman? Me forman 2 NADPH y 3 moléculas de ATP. Esa es la cantidad que se forma por 2 moléculas de agua. Por 2 moléculas de agua, ¿cuántos ATPs formo? 3. ¿Cuántos NADPHs? 2. ¿Sí? 2, 2, 3. 2 moléculas de agua, 2 NADPH, 3 ATPs. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, la fase luminosa, ¿en qué consistió? Consistió en usar la molécula de agua, ¿para qué? Para producir ATP y NADPH. ¿Cuánto de agua? 2 moléculas de agua. ¿Cuántos ATPs ganamos? 3 ATPs y 2 NADPH. Yo necesito que de verdad esos numeritos sí los tengas. ¿Sí? Esa parte de ahí sí tienes que saber cuánto es. 2, 2, 3. Yo a veces cuando hay números me lo aprendo, bueno, a mí me gusta el fútbol. Yo me lo aprendo como formaciones de fútbol. Sé que en este caso no hay en este caso formaciones diferentes, pues, ¿no? 4-3-3, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es una 2-2-3. Una formación muy extraña, ¿no? Pero yo ya me imagino, ¿no? Con 3 delanteros, 2 mediocampistas, 2 defensas, así toda extraña y sin arquero. Pero, o sea, imagínatelo, ¿no? Intenta hacer una mnemotecnia a lo que se ajuste. Yo lo veo así a veces, ¿no? Cuando veo muchos numeritos, coloco 2-2-3, por ejemplo, para recordar. ¿Bien? Entonces, hasta ahí ya tenemos todo lo que es la fase luminosa. Recuerda, se forman APH y ATP. Y quizás alguno, no sé si alguno esté por ahí, ¿no? En su pantalla, desde donde me estén, en este caso, mirando, equipo de 8, ¿no? En este caso, se esté preguntando, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me habían enseñado que la planta, en este caso sí, absorbía agua, absorbía luz, pero también absorbía CO2. Y yo no he visto hasta ahora que me ha mencionado el CO2. Y estás en lo correcto, hasta ahora no te he hablado nada del CO2. El CO2 no ha aparecido aquí en nada. Aquí el CO2 no pinta nada. En la fase luminosa no pinta nada el CO2. ¿Dónde va a empezar a verse al CO2? En la siguiente fase, la fase oscura. Ya hemos hablado de la fase luminosa. Te había dicho que era más físico-química. ¿Por qué físico-química? Porque si te das cuenta tiene que ver mucho con la luz, un poco también con un poco de movimientos mecánicos de las moléculas, ¿no? De los movimientos de electrones y demás. Pero la fase oscura es más que todo química, porque vamos a ver un conjunto de reacciones que van a ocurrir. Ahora, la pregunta muchas veces cuando dicto esto es, ¿y me tengo que aprender todo eso? Porque, no sé, a veces en el examen no pueden preguntar, ¿no? Ahora, no va a ser necesario que te aprendas todo el proceso del Calvin-Benson. Es, en este caso, muchas moléculas, muchas enzimas, entonces sería llenarte de información y abrumarte más. Entonces, hay algo que suelen preguntar, una clásica que suelen preguntarte de este ciclo de Calvin-Benson, que ahorita lo voy a mencionar. Pero, antes de eso, siempre tenemos que saber dónde ocurre y cuál es el objetivo, ¿no? Te había dicho, ¿no? En esta clase normalmente se trata de ubicación y objetivo, ubicación y objetivo. La ubicación de la fase oscura, ¿dónde era? En el estroma del cloroplasto, afuera de los tilacoides, ¿no? ¿Y su objetivo cuál es? Es la formación de glucosa. Ese es el objetivo principal, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? En este caso, en el cloroplasto abunda un azúcar llamada la ribulosa fosfato.
una molécula de 5 carbonos con un grupo fosfato. Un grupo fosfato es un grupo de fósforo, pues, ¿no? Ahora, esta molécula gana otro grupo fosfato al otro lado. ¿Para qué? Para estabilizarse, ¿no? Piénsalo algo así como que de un lado está muy cargado, muy energético, y para eso busca que el otro lado también esté igual de energético, para que ambos lados estén iguales, ¿no? Y para eso hace uso de ATP. Te das cuenta, ¿no? ¿Dónde se produjo este ATP? ¿De dónde crees que salió este ATP de aquí? Pues de la fase anterior. Todo lo que se forme en la fase luminosa va a ser usado en la fase oscura. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Después de esto, se forma una molécula de 5 carbonos. Pero tú dirás, bueno, si el objetivo es la formación de glucosa, y por conceptos previos, la glucosa tiene 6 carbonos, porque la glucosa es una molécula de 6 carbonos, acá hay 5. Falta añadirle un carbono más, ¿sí o no? Porque 5 y 6 no son iguales, hay que añadirle uno más, hay que sumarle uno. ¿De dónde crees que viene ese uno más? La molécula de CO2, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono. Tiene solamente un carbono. Justamente ese carboncito que le faltaba, en este caso a la ribulosa, se le va a añadir. ¿Por acción de quién? Por acción de la enzima más importante de esta fase, la llamada rubisco. O si le quieres decir con su nombre formal, la ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. Es un nombre muy grande, ¿no? Entonces mejor le digamos rubisco nomás, para no complicarnos tanto la citación, ¿no? ¿Qué va a hacer esta rubisco? Lo que va a hacer es añadirle un carboncito más a esta molécula que ya tiene 5 carbonos. O sea que ahora la va a volver una molécula de 6 carbonos. Y lo que vamos a tener va a ser esto que está aquí. Ese es en este caso la fase oscura, el proceso completo de la fase oscura. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Bueno, voy acá a usar el lápiz. Creo que aquí lo tengo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la ribulosa fosfato. ¿Sí? Le añadíamos una molécula de ATP y formábamos ribulosa 1,5 bifosfato. Esta molécula ya tiene 5 carbonos, por eso es que le añadíamos uno más, para convertirlo en una exosa intermediaria de 6 carbonos. Esta exosa intermediaria se va a partir a la mitad, se parte en dos, y se forman 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Y si te das cuenta, cada una de ellas se lleva un grupo fosfato consigo. ¿Y estas cómo se le llama? Se le llama 3-fosfoglicerato. Esta molécula, a cada una, si te das cuenta, están inestables. Mira, están inestables, ¿por qué? Porque solamente de un lado tienen, en este caso, su grupo fosfato. Entonces, ¿qué van a buscar? Van a buscar que aquí también haya. ¿Cómo hacen eso? Bueno, aquí yo le tengo que añadir un grupo fosfato, aquí yo le tengo que añadir un grupo fosfato. En total, necesito añadir 2 grupos fosfatos. Tengo que usar 2 moléculas de ATP. Y quiero que seas observador. Hasta ahí ya usamos 2 ATP. Hasta ahí ya usamos un ATP. ¿Cuánto es 1 más 2? Creo que eso es obvio, ¿no? 1 más 2 es 3. Hasta ahí hemos usado 3 ATPs. Y quiero que recuerdes, en la fase luminosa, ¿cuántos ATP se producían? ¿Sí o no que se producían 3? Ya, pues mira, esos 3 ATPs que se producieron en la fase luminosa se están usando aquí. Todos. Todo lo que se forma en la fase luminosa se usa en la fase oscura. Pero, profe, yo he visto que hasta ahora hemos usado el ATP, pero yo no solamente he producido ATP en la fase luminosa, sino también NADPH, ya justamente, ahí viene lo siguiente, ¿no? Luego de añadirle ATP, esta molécula se llama 1,3 bifosfoglicerato. Es su nombre, ¿no? Como te digo, esos nombres no son tan importantes. Lo importante es que tú me entiendas más o menos cómo es que va el proceso. Luego, esa molécula va a sufrir la acción del NADPH. Se usa 2 NADPH. ¿Por qué? Porque uno actúa a nivel de uno de acá y el otro a nivel del otro de acá. ¿Para qué? Para convertirlo en 3-fosfogliceraldehído. Y ese 3-fosfogliceraldehído justamente va a ser el que va a renovar a la ribulosa fosfato. Pero en este caso, si yo quisiera renovar una molécula de ribulosa 5-fosfato, tú notarás algo importante. Espero que sí. Mira. Aquí, la ribulosa tiene 5 carbonos. Estos dos juntos me hacen 6 carbonos. Si yo quiero regenerar la molécula de 5 carbonos a partir de una molécula de 6 carbonos, me va a sobrar uno. Claro, sí, me va a sobrar un carboncito. Bacán. Pero se supone que este carboncito tenía que formarme la glucosa. Y la glucosa, te vuelvo a repetir, es una molécula de 6 carbonos. ¿Sabes cuál es el logro de Calvin y Benson? Que justamente es esa la razón por la que la fase oscura también se le llama Calvin-Benson. Su logro es decirnos que
todo este ciclo que estás viendo aquí se repite 6 veces. A todo lo que estamos viendo aquí lo tenemos que multiplicar por 6. Todo esto que hemos, todo esto, todo esto que hemos visto acá, todo lo tenemos que multiplicar por 6. Por 6, por 6, por 6, por 6. ¿Para qué? Para que ese único carbono que teníamos aquí se multiplique por 6. Si ya tenemos 6 carbonos, tenemos una molécula de 6 carbonos, la cual es la glucosa, ¿no? Entonces, todo este proceso es por 6. Eso es para que tú me entiendas el proceso. Espero que me hayan entendido siquiera algunas partes del proceso, pero vuelvo a repetir, tú no te tienes que aprender todo el proceso de memoria, ¿no? Yo lo explico para que tú puedas tener un panorama, ¿no? Puedas en este caso decir, por eso se forma tal cantidad de ATP, por eso se forma tal cantidad de NADPH, ¿no? Por eso es que ocurre 6 veces el proceso, por eso es que se llama Calvin-Benson, porque sí hay una explicación para cada cosita, aunque parezca minúscula. Pero ¿qué es lo que te van a preguntar? Bueno, te van a preguntar cómo se llama la enzima que fija al CO2. Este incluso ha venido en exámenes de admisión. Entonces, esta recontra fija, si es que llega a venir el tema. ¿Sí? Si es que el tema viene y viene fase oscura, te van a preguntar sí o sí por la rubisco. ¿Cuál es la función de la rubisco? La función de la enzima rubisco es fijar el CO2 en la fase oscura de la fotosíntesis. Esa es la función principal de la rubisco. El resto ya es historia, y si en este caso nosotros quisiéramos, ¿no? Como si ya sale de tu curiosidad querer aprender todo el proceso, todas las enzimas que van de por medio, en este caso, bacán. Pero lo primordial, ¿no? Si quieres, así por decirlo, la precisa, la que siempre viene es esa, ¿no? Esa es la que suelen preguntar bastante. Por la rubisco siempre te pregunto, ¿sí? Hasta ahí. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Dudas, consultas? ¿Dónde están? Acá están. Ahí está. Oh, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, consulta, chicos? Clarito. Bien. Entonces, como recordando, ¿no? Porque ya estamos ya casi al final de la parte teórica. ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura? A ver, ¿cuál es el objetivo de la fase oscura? Sí, en el panorama que lo tenemos aquí. ¿Cuál es el objetivo principal de la fase oscura? ¿Qué es lo que se quiere formar en esa fase oscura? ¿Qué es lo que hemos formado con esa multiplicación por 6? En la fase luminosa hemos formado el ATP y el NADPH. ¿La fijación de qué era? La fijación era del CO2, ¿sí? Y el CO2 se fijaba ¿a qué molécula? A la ribulosa 1,5 bifosfato por acción de la rubisco. El CO2 se fija. ¿A qué me refiero con fijar? Bueno, le añadimos, ¿no? Se suma. ¿Para qué? Para obtener esta exosa intermediaria. Esta no es la glucosa, ¿eh? No es la glucosa, es una exosa intermediaria. Simplemente va al medio de todo el proceso. No es nada, ¿no? Pero todo este proceso que estás viendo aquí, que se ve con muchas enzimas, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura? A ver si lo recuerdan. La fase oscura busca generar glucosa. Perfecto. Ese es el objetivo de la fase oscura. ¿Cuál es el paso más importante de la fase oscura? Justamente el que me preguntaron hace un momento. La fijación del CO2 por acción de la enzima rubisco. Eso es lo que tú debes saber de la fase oscura, ¿no? Y ahora el resto, los detalles que te he ido dando, han sido de mi parte, ¿no? Más o menos para que puedas ver que se usa todo. Pero lo primordial es, fase oscura, se forma glucosa. ¿Por qué? Por acción de la ribulosa, perdón, de la rubisco, fijando CO2, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Dónde ocurre esta fase oscura? A ver si lo recuerdas. ¿Dónde ocurre la fase oscura? Como te digo, lo importante en este tema es también la ubicación. Eso te pueden preguntar también. La ubicación. ¿Dónde ocurre todo esto de acá? ¿Dónde ocurre todas estas enzimas? En el cloroplasto, claro. En el estroma del cloroplasto. Muy bien, exacto. Todo este proceso de la fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto. ¿Qué es el estroma? Es el juguito del cloroplasto, básicamente, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. La fase oscura
ocurre en el estroma del cloroplasto, ¿no? Tiene un conjunto de pasos que son básicamente para formar glucosa, y el paso más importante, ¿cuál es? Es la fijación de CO2 por acción de la rubisco. Y ese es el paso más importante. Listo, entonces ahí lo tenemos. Ahora, una vez que ya hemos formado la glucosa va a tener diferentes destinos. La mitocondria, ¿para qué? ¿Qué pasa en la mitocondria? En la mitocondria ocurre un proceso llamado respiración celular, que consiste básicamente en usar toda la glucosa para producir muchas moléculas de ATP. Ya te dije que el ATP es como la moneda de intercambio en la célula, ¿no? Si la célula quiere moverse, si la célula quiere comer, si la célula quiere hacer cualquier cosa, necesita energía. Y esa energía la obtiene a partir del ATP. En este proceso se forma ATP, glucosa destinada a producción de ATP. ¿Dónde? En la mitocondria. Glucosa destinada a almacenamiento, porque también la planta almacena, en este caso, la glucosa. ¿Dónde, por ejemplo? Yo sé que muchos de ustedes habrán comido papa. La papa es un tubérculo, ¿no? Obviamente. Ahora, esta papa es justamente un lugar de almacenamiento de la glucosa en forma de almidón, ¿no? Entonces, las plantas también almacenan los nutrientes que forman en la fotosíntesis. ¿Dónde? En los amiloplastos, que son la organela que almacena almidón. Y también esa glucosa, ¿sabes a qué puede ir? Puede ir a otra organela llamado el aparato de Golgi. ¿De qué se va a encargar este aparato de Golgi? Bueno, las células de las plantas, a ver, como combinándolo con otros temas por acá, voy a moverlo por acá. Las células de las plantas son características por tener una pared celular, una pared externa, muy engrosada. Esa pared celular de las plantas, de las células de las plantas, bueno, acá está su núcleo, ¿no? Está hecho de un material, de un polisacárido llamado celulosa. Claro, perfecto, ¿no? Muy bien, la celulosa. Y esa celulosa, ¿sabes de qué está hecho? De pequeños monómeros, se le llama, pequeñas unidades de glucosa. La celulosa está hecho de glucosa. Entonces, parte de la glucosa que se forma en la fotosíntesis también puede ir a renovar esa pared celular. Porque no creo que creas que esa pared siempre se queda así, ¿no? La planta también renueva sus paredes, sus membranas, todo está renovándose constantemente. No siempre es así, ¿no? Es como nosotros, nuestros tejidos están regenerándose constantemente, excepto los tejidos nerviosos, ¿no? Esos son muy poco de renovarse. En general, los tejidos suelen renovarse y en las plantas no es la excepción. Y es lo que pasa aquí, ¿no? En caso de las paredes de sus células, ¿sí? Y bien, con eso estaríamos acabando la parte teórica. En la parte teórica, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Ha quedado claro o no? ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? Uy, vamos a mover esto por acá. ¿Estamos bien? City. Listo. Vamos por acá. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir en un resumen así mientras, a grosso modo? No, vamos por acá. ¿Qué es lo que yo necesito que tú salgas saliendo, salgas conociendo de este, uy, de este free? Uy, no veo mi lápiz. A ver, un ratito. Ahora sí, ya lo veo. Ya. Yo necesito que salgas, en este caso, sabiendo dos fases. ¿Cuáles son? A ver, por ahí, alguien. Armemos nuestra pizarra nosotros. ¿Cuántas fases tiene la fotosíntesis? Ya me dijeron una. La fase luminosa, perfecto. Y la fase oscura. Muy bien. ¿Cómo se llama la organela donde ocurre la fotosíntesis? ¿Dónde ocurre todo esto? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa organela? En la hoja, claro, la hoja es el órgano, ¿no? El tilacoide es la estructura que tenía en este caso el cloroplasto, ¿no? Muy bien, el cloroplasto es la organela, ¿no? Que si nosotros la dibujábamos tenía dentro de ella unos pequeños discos, que justamente lo que me están mencionando hace un rato, ¿no? Que justamente son los tilacoides, ¿no? Los tilacoides, ahí está, los tilacoides. Y en esos tilacoides, en la membrana de esos tilacoides, ocurría, ¿qué fase? La fase luminosa. Ahora, en el juguito de ese cloroplasto, ¿cómo se llamaba el juguito del cloroplasto? A ver si te acuerdas. ¿Cómo se llama el juguito del cloroplasto? Clorofila. No, la clorofila es lo que almacenan los tilacoides. Claro, sería el estroma. El estroma, ajá, muy bien.
sería el estroma. Y en el estroma va a ocurrir justamente la fase oscura, ¿no? Tenemos el cloroplasto que tiene sus tilacoides, la membrana de sus tilacoides va a tener a la fase luminosa, y en el estroma, el juguito del cloroplasto, vamos a tener a la fase oscura, ¿no? Ahora, ¿cuál era en este caso el objetivo de la fase luminosa? A ver si te acuerdas. ¿Qué tenía que producir yo en la fase luminosa? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuál es mi objetivo principal en esa fase luminosa? ¿Qué es lo que se debe producir? Exacto, muy bien, se produce ATP y NADPH. Ese es el objetivo principal. ¿Y cuál es el objetivo de la fase oscura? ¿Qué tengo que producir en esta fase de acá? Glucosa. Uy, ya me quedé sin voz. Glucosa, perfecto. Glucosa. Muy bien. Ahora, dentro de esta fase luminosa, nosotros teníamos dos vías. ¿Cuáles eran esas dos vías? Eso también es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Cuál era el nombre de esas dos vías de la fase luminosa que habíamos mencionado? Nombres, nombres, nombres de las vías. ¿Se acuerdan? Serían la vía. Claro, perfecto, ya se acordaron. Vía cíclica, esa es una, y la otra es la acíclica. Perfecto, exacto. Ya, en la vía cíclica, ¿qué fotosistema se usaba? ¿El uno o el 2? El uno, perfecto. El fotosistema uno. ¿Qué pigmento tenía el fotosistema uno? ¿680 o 700? 700, perfecto, es 700. ¿Qué se produce en la fase cíclica, en la vía cíclica? ATP, muy bien. Y en la vía cíclica, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos el uso de los dos fotosistemas, ¿no? El fotosistema uno y el fotosistema 2. Acá, ¿qué se producía? Se producía ATP y se producía también NADPH, ¿no? Exacto. Y aquí, en la fase oscura, ¿cuál es el paso más importante? A ver, el que te dije que es fijo, que en examen lo he visto. El paso más importante de esta vía, de esta fase, perdón. El que sí o sí, claro, exacto, es la fijación del CO2. Esa es, esa mera, exacto. Fijación del CO2. Eso es lo que tú tienes que saber del CO2. Porque encima, por acción de la amiga Rubisco, ¿no? Exacto. Y ahí hemos producido, ¿no? Nuestro pequeño resumen. Ahí está, lo voy a separar aquí. Bueno, todo está en un solo color. Ha sido un poquito por situación de la apuración. Pero ese es un esquema general que ha salido de ustedes mismos, mire, de lo que podemos ir repasando con respecto a la fotosíntesis, donde ocurre las partes, tilacoide, estroma, las dos fases, luminosa, oscura, el objetivo de cada una bien colocado, el paso más importante de una de las dos, y los dos tipos de vías, en este caso, en la fase luminosa, ¿no? Eso es lo que tenemos como resumen general. ¿Los productos son importantes? Sí, sí, sobre todo eso, los productos, esos son los objetivos, porque normalmente te pueden preguntar eso, pues, ¿dónde ocurre y el producto? ¿Dónde ocurre y el producto? Es como te digo, esa es la clásica que suelen preguntar. Entonces, vamos ahora sí, con el tiempo que nos queda, ¿no? Es de regular tiempo para hacer algunos ejercicios. El problema es que pide número. A veces pide número, ¿no? Ah, bueno, y el numerito que teníamos que acordarnos, ¿no? ¿Qué formación de fútbol? A ver, ¿te acuerdas? Yo jugaba, me acuerdo, con tres delanteros y dos defensas y dos mediocampistas, ¿no? Jugaba con una 2-2-3. Ah, exacto, ¿ves? Ya alguno ya lo sacó por ahí. No, vamos por acá. Vamos por acá. Rubisco. Exacto, una 2-2-3 con dos ¿qué? Dos ATPs iba a poner, ¿no? Dos ¿qué? Dos moléculas de agua. Sí, dos moléculas de agua me daban, en este caso, que me daban 3 ATPs y bueno, 2 NADPH. Bueno, lo he colocado al revés, ¿no? Pero la idea se entiende. Ya no me alcanza porque ahí me está moviendo este de acá, ¿no? Pero ahí está. Ese sería el numerito clave, ¿no? La formación 2-2-3, ¿no? Dos defensas, dos mediocampistas, tres delanteros, así bien, bien ofensivo, ya sin arquero. Arquero de ahí. Listo. 2-3-2, ya. Le metes más mediocampistas, claro, ¿no? Ya más chocolatero. Resolución de ejercicios. Bien, vamos ahí. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ejercicio número 1 dice.
ordene secuencialmente los siguientes eventos moleculares de la fotosíntesis, ¿no? En este caso. Reducción del NADP a NADPH, descomposición fotolítica del agua, bombeo de protones del estroma al tilacoide y recepción de fotones con una longitud de onda de 680 nanómetros. Aquí básicamente te están preguntando por la fase luminosa, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que recordar los pasos de la fase luminosa. Son 4. Eso sí, tenlo presente. El primero se llamaba, vamos a recordar, la fotoexcitación de la clorofila. ¿Sí? Se excitaban, en este caso, ambos fotosistemas. ¿Sí? Luego teníamos el proceso de ¿qué? De fotólisis del agua. Fotólisis del agua. Y fotólisis del agua. Luego, ¿qué proceso teníamos? Teníamos el proceso de fotorreducción. Ese también es otro proceso. Fotorreducción. Ahí está. Y por último, el que por ahí también me acuerdo que me habían mencionado, es el proceso de fotofosforilación. Fosforilación. Aunque creo que era fosforilación oxidativa el que me mencionaron. Pero ya, ahí está. Fotofosforilación, ¿no? En la fotoexcitación, ¿qué pasaba? Bueno, nosotros teníamos aquí a los amigos fotosistemas, ¿no? Y acá el amigo ATP sintetasa, lo voy a colocar así como una bolita así. Y en el primer paso, ¿qué ocurría? Llegaba la luz. Ahí está, este es el primer paso. La fotoexcitación de la clorofila. Entonces, recepción de fotones con una longitud de onda de 680. A ver, ¿quién se acuerda? Si es de 680, ¿a qué fotosistema llega? ¿Al 1 o al 2? ¿Te acuerdas qué numerito era de 680? ¿Del 1 o del 2? El 2, bueno, claro. Este es del P2, ¿no? ¿P2 de qué? Del fotosistema 2. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Este es el paso número 1. Luego, dice, bombeo de protones del estroma al tilacoide. Ya, a ver, ¿cuál iría? Ya, luego seguiría la descomposición fotolítica del agua, pues, ¿no? Después de que llegan los fotones, se descompone el agua. Este sería el pasito número 2. Ahí está, ¿no? Recuerda, ¿no? En este caso, este perdía sus electrones, este perdía sus electrones y llegaba a la molécula de agua, ¿no? Llegaba a la molécula de agua y recomponía los 2 electrones para allá. Luego, esos electrones, ¿no? En su movimiento, ¿qué generaban? Generaban la entrada de ¿qué? De protones de hidrógeno de afuera, o sea, de la región del estroma, ¿no? Recuerda que afuera se llamaba estroma. ¿Hacia dónde? Hacia la región del intratilacoide, ¿no? Intratilacoidal también se le llamaba. Este sería el número 3. Y finalmente, teníamos ¿quién? Teníamos a la reducción del NADP a NADPH, ¿no? Acá le han colocado más, ¿no? Pero NADPH no. Sería entonces 4, 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Tu clave sería la clave D, ¿no? 4, 2, 3. ¿No? Esa pregunta nos ha servido ¿para qué? Para repasar los pasos de la fase luminosa. ¿Correcto? ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Estamos claros? Sí. El resto, chicos, ¿estamos claros? Yes. Vamos por acá. Listo. Muy bien. Seguimos. Dice, la fotofosforilación es un proceso que produce ATP mediante el empleo de enzimas conocidas como ATP sintetasas, que se hallan en la membrana tilacoidal, ¿no? Justamente lo que ya hemos hablado. Relacione correctamente acerca de los tipos de fotofosforilación, ¿no? Las dos vías que te había mencionado, la vía cíclica, que tanto habíamos repetido, y la vía acíclica. Ya, esta sí tiene que salirte, ¿ah? Sí o sí, acíclica. Dice, están implicados los dos fotosistemas. A ver, tú, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Dónde están implicados los dos fotosistemas? ¿En la vía acíclica o vía cíclica? ¿Dónde usamos a los dos fotosistemas? En la cíclica, perfecto, va acá. Solo está implicado el fotosistema 1, vía cíclica o vía acíclica. Solo está implicado el fotosistema 1. Ajá, exacto, en la vía cíclica. Produce ATP y NADPH. ¿Dónde se produce ATP y NADPH? ¿En cuál de las dos vías producíamos los dos? Produce ATP y NADPH. En la vía acíclica, claro, ajá. Exacto, muy bien. Número 3. Listo, listo. Produce ATP, pero no, nada, pues ya por descarte, ¿no? Sería acá, ¿no? Perfecto. Y no se libera oxígeno. A ver,
¿Quién me dice esa? No se libera oxígeno. ¿En cuál no se liberaría oxígeno? Claro, en la cíclica. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería esa? ¿Por qué sería en la cíclica? Porque si te acuerdas, en la vía acíclica, nosotros justamente explicábamos los 3 pasos del proceso fotosintético, ¿no? Y uno de los 4 pasos, perdón, 4, ¿no? Los 4 pasos del proceso fotosintético era la fotólisis del agua. Creo que era el número 2, si mal no me equivoco. Fotólisis del agua, sí, era el número 2. Fotólisis del agua. Y en la fotólisis del agua, ¿qué se formaba? Oxígeno. En la vía acíclica sí se forma oxígeno, por ende, en la vía cíclica no. ¿Por qué en la vía cíclica no se forma oxígeno y en la otra vía sí se forma? Porque aquí no hacen uso del fotosistema 2. En esta vía de aquí solamente hacemos uso del fotosistema 1. Y recuerda, mira, vamos a regresar aquí un ratito. Y recuerda acá, ¿dónde está? Recuerda, para yo hablar de fotólisis del agua, este proceso ocurría aquí, en el fotosistema 2. Y si decimos que la otra vía, la vía, en este caso de tipo cíclica, en este caso no usa el fotosistema 2, pues no ocurre formación de oxígeno, ¿no? Entonces sería vía cíclica 2, 4, 5, 2, 4, 5, ya acá está, y la vía no cíclica 1 y 3, ¿no? Sería tu clave, la clave A. Sí, la clave A. Muy bien, chicos. Siguiente, la enzima ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. Su apodo. ¿Cómo se llama? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama esa enzima? Esa ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa que te dicen ahí grandazo. ¿Cómo le llamábamos de cariño? Rubisco. Claro, perfecto. Que no te mareen con los nombres, ¿ah? Es rubisco, esta es la rubisco. ¿Y cuál era la función principal de la rubisco que te había dicho que es el paso más importante del proceso fotosintético en la fase oscura? ¿Cuál es, en este caso, la función principal de la rubisco? ¿Cuál de, en este caso, esos pasos habíamos colocado como el paso importante? El único paso, de hecho, que te había dicho que hay que recordar. Fijar el CO2. Perfecto. Esa era la alternativa, ¿no? Sería la C de cachimbo. Perfecto. Seguimos. La fase oscura de la fotosíntesis ocurre en el cloroplasto. Aquí se fija el carbono del CO2 para formar moléculas orgánicas que serán transportadas hacia toda la planta. ¿Cuál de las siguientes alternativas está relacionada con el enunciado del texto? Ah, mira, esto está interesante. Solamente quiero que me responda la primera parte, la segunda parte te la explico yo. Aquí se fija el CO2, te dice. ¿En qué parte del cloroplasto ocurre la fijación del CO2? Y ahí, según tus claves, a ver, según tus claves, en el estroma, perfecto, ¿no? Ya no te lo están diciendo tan explícito, ¿no? Lo colocan un poco más disfrazado, pero lo que te están diciendo básicamente es, ¿dónde ocurre la fase luminosa? Perdón, ¿dónde ocurre la fase oscura? Eso es lo único que te están diciendo. Vamos a borrar por aquí. Ahí está. Ya está. Vamos a borrar. ¿Qué es el xilema? El xilema, ¿sí? El xilema es básicamente un fluido que tiene la planta que se le llama también la savia elaborada. Savia elaborada. Esta savia elaborada tiene un montón de nutrientes. Por ejemplo, imaginarás glucosa, imaginarás aminoácidos. AA le voy a colocar, ¿sí? También tiene aceites. Y básicamente le sirve a la planta para poder transportar sus nutrientes en todo lo que es la planta, ¿sí? Perdón, ¿qué estoy hablando? No, está al revés. Este de aquí es el floema, ¿sí? Este de aquí es el floema. Estoy hablando piedras. Este de aquí, la savia elaborada es el floema. Está al revés, sí, sí, sí. Este es el floema. Ahí está, floema. Ese es el floema. El xilema es otro. Ahora sí, voy a moverlo por acá. El xilema es bueno, por así decirlo, ¿cómo le podríamos decir? Su hermano, ¿no? Que se le llama la savia bruta. Yo sé que algunos ya habrán escuchado el término savia bruta, quizás, ¿no? Ya, la savia bruta, ¿qué es? Básicamente es agua y son sales minerales. Sales minerales, minerales. Transporta los nutrientes para que forme glucosa. De hecho, es al revés. Transporta los nutrientes derivados de la fotosíntesis. O sea, nosotros sabemos que la hojita produce glucosa, por lo que acabamos de ver hoy día en la clase, ¿no?
Ahora la pregunta es, esa glucosa no se queda ahí en la hoja, ¿no? ¿Cómo hacemos que la glucosa pase de la hoja, por ejemplo, a la raíz? Porque hay en este caso frutos que tú comes, por ejemplo, las zanahorias son raíces, y esas zanahorias están llenas de glucosa. ¿Cómo es que hacemos que la zanahoria que está en el suelo tenga la glucosa que ha producido la hoja? Pues la transportamos. La transportamos a través de un fluido llamado la savia elaborada. En este caso lo transporta la planta, ¿no? Nosotros. En este caso lo transporta a partir de esta savia elaborada, que transporta la glucosa, los aminoácidos, los aceites, sustancias, nutrientes, ¿no? Como te digo, que son resultados de reacciones metabólicas de las plantas, ¿no? Una de ellas es la fotosíntesis. Entonces, eso es lo que hace el floema. Y el xilema, ya, el xilema es al revés, mira, el xilema es al revés. Si el floema transporta todo lo de en este caso lo de la hoja a la raíz, el xilema lo que hace es transportar todo lo de la raíz a la hoja. Porque tú te puedes preguntar, ¿no? Profe, ¿y cómo llega el agua allá arriba a la hoja si yo cuando le echo agua a la raíz, acá al suelo? Porque yo a veces he intentado, ¿no? Dar de frente agua, ¿no? Para que no haga tanto esfuerzo mi planta, le he echado de frente agua acá arriba a la hoja y he notado que pues no, pareciese que no toma agua. Pues no, la planta no toma agua por la hoja, toma agua por el suelo, por la raíz. ¿Cómo es que transporta, en este caso, desde la raíz hasta la hoja, toda ese agua, esos nutrientes, esas sales? ¿Cómo es que llega ese agua que al final se va a romper y va a formarme oxígeno en la fotosíntesis? Bueno, es transportado a partir del xilema. El xilema se encarga de transportar el agua desde la raíz hasta la hoja. Y el floema se encarga de transportar la glucosa, los nutrientes, desde las hojas hacia el resto de, en este caso, órganos que pueda presentar la planta, ¿no? El tallo o la raíz, ¿no? Si es que quiere crecer más para abajo o si quiere crecer más para arriba, dependiendo de las necesidades del ser vivo, ¿no? Esos son el floema y el xilema, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió la diferencia entre xilema y floema? Uno es savia bruta, el otro es savia elaborada, ¿no? Uno transporta nutrientes, el floema, y el otro transporta agua y sales minerales. Uno parte de la raíz hacia el resto de tejidos. El otro parte desde las hojas, desde a veces los tallos, hacia el resto de tejidos. Bueno, tejidos. Entonces aquí tu clave sería la clave C, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que se produce glucosa, la glucosa directamente ¿a dónde se va? A el floema. ¿Para qué? Para ser transportada al resto de tejidos, como te había comentado. ¿Sí? La alternativa sería otra vez la C de cachimbo. Muy bien. Con respecto a la fotofosforilación acíclica, identifique verdadero o falso y marque la alternativa correcta. Mira, te están preguntando por acíclica. Ese debe salir al toque. Se obtiene ATP. ¿Eso es verdadero o falso? No te está diciendo solo A, te está diciendo si se obtiene o no se obtiene ATP. ¿Se obtiene ATP, sí o no? Ya, sí, se obtiene ATP. Eso es verdadero, sí se obtiene. ¿Se reduce NADPH a NADP+? ¿Eso es verdadero o falso? ¿De NADPH pasa a NADP+? No, claro, muy bien. Es al revés. De NADP+ pasa a NADPH, esto es falso. ¿Se obtiene NADH y FADH2? ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso, pues. Claro. NADH yo no he dicho, ¿ah? Yo he dicho NADPH. Y en ningún momento hemos hablado del FADH2. Esos dos lo veremos, en un futuro se nos da la oportunidad en la clase de respiración celular. ¿Sí? Eso sería verdadero, falso, falso. Esto es clave D, ¿no? D. Así es. Y pasamos al siguiente ejercicio. Dice, el ciclo de Calvin consiste en una serie de procesos bioquímicos como la fijación del CO2, que se realizan en el estroma de los cloroplastos. Si no se fija el CO2, entonces, ¿qué sucedería si no se fija el CO2? Mire, esta es una pregunta de extrapolación. Ya sabemos qué pasa cuando se fija el CO2. Ahora pongámonos en el caso hipotético. ¿Qué pasa si no se fija? ¿Qué pasaría si no fijamos el CO2? A ver, según las claves, a ver, ¿cuál sería tu alternativa? ¿Cómo lo pensarías tú? Si no se fija CO2, no se produce la molécula de 6 carbonos. ¿Y qué pasa si no se produce esa molécula de 6 carbonos? ¿Qué no se produce? ¿Qué no se sintetiza si no tenemos esa molécula de 6 carbonos? Claro, ¿no? ¿Cuál sería? Sería tu clave la C, pues no, muy bien, sería la C. No se sintetizan moléculas orgánicas. ¿A qué se refiere con moléculas orgánicas? Básicamente se refiere a la glucosa.
¿La glucosa es una molécula orgánica? Sí, es una molécula orgánica. Una molécula de 6 carbonos con una estructura química, algo tal que así, 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 así. Ahí, esa es la estructura clásica de la estructura Howard de la amiga glucosa. Claro, ¿no? Estaba muy bien esa definición de compuestos orgánicos, ¿no? Compuestos de carbono e hidrógeno. Perfecto. Listo. Siguiente. Está asociado a las formas de clorofila a que absorbe a longitudes de onda de 700 nanómetros. Muchos organismos, como los procariontes, únicamente lo presentan porque es el más primitivo desde el punto de vista evolutivo, en cuyo caso la forma cíclica es la responsable de producir ATP. El texto hace referencia a, ese está el ojo. Mira, dos cosas que he encerrado. ¿Quién es? Te están haciendo como un adivina quién. Adivina quién es. Absorbe longitudes de 700 nanómetros y se encuentra en forma cíclica. O bueno, forma parte de una vía cíclica. ¿Quién era? Claro, pues no. Al ojo sería la clave D, es el fotosistema 1. Aquí nomás, cuando te dijeron 700, ya al toque, fotosistema 1, Marco. Y ya está, ¿no? Sería la clave dedito. 8. Con respecto a la fisiología de las plantas, coloque verdadero o falso según corresponda y elija la alternativa correcta. En la fotosíntesis se libera oxígeno. Ya, este está como para que tú te diviertas. ¿En la fotosíntesis se libera oxígeno? ¿Sí o no? ¿Yes o no yes? Verdadero. ¿En la respiración se expulsa O2? ¿Qué pasa en la respiración? Las plantas también respiran, ¿eh? No creas que no. La planta para respirar también usa oxígeno. Esto es falso. Pero, profe, ¿no que la planta absorbía CO2 y liberaba oxígeno? Claro, sí. Pero eso es para hacer fotosíntesis. Pero la planta también respira. Sí, la planta también respira. O sea, también usa oxígeno y en algún caso también podría liberar CO2. Sí, también. Porque la planta, sobre todo, respira. Hace respiración. No vayas a creer que la fotosíntesis es la respiración en plantas, porque no es así. La fotosíntesis, de hecho, es la digestión de las plantas. Si fuese un sistema de nuestro cuerpo, así haciéndole una comparación al ser humano, si la fotosíntesis fuese un sistema del cuerpo, sería el sistema digestivo, no el sistema respiratorio. Porque esto básicamente es para que produzca su comida, no es para que respire. Respirar es otra cosa, ¿no? Ya. En la respiración se elimina CO2 de noche. Claro, en la respiración se elimina CO2. Eso es lo que ocurre, clásico. La fotosíntesis libera CO2. Esto es falso, pues no, más bien absorbe CO2. La respiración se produce solo de día. Esto es falso. Sí, no, solamente de día. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Tu clave sería la clave D. Mira que te han querido confundir. ¿Ah? Vuelvo a repetir. Fotosíntesis y respiración no son lo mismo. En las plantas ocurre la respiración celular propia de las células de la planta y la fotosíntesis, ¿sí? Ocurren los dos. Y en la respiración ocurre lo clásico, o sea, llega oxígeno y se va a CO2, o sea, lo normal. Solamente que las plantas tienen un sistema extra, una serie de reacciones metabólicas extras que permiten que genere su propio alimento. A esa capacidad de un organismo vivo de generar su propio alimento se le llama autótrofo, ¿no? Es un organismo autótrofo, que tiene la capacidad de generar su propia comida. Nosotros no, pues, nosotros necesitamos, ahora, no, con preparar su propia comida no me refiero a que sepa cocinar, no, me refiero a que en su sistema hay un conjunto de reacciones que permiten que genere moléculas. Nosotros no tenemos eso. Nosotros necesitamos, por ejemplo, no sé, matar un pollo para luego freírlo, o cortar lechuga para luego comerla. Entonces nosotros adquirimos la comida de afuera. Esa es otra cosa. 9. Según un determinado ambiente se colocan plantas en la cual, en este caso, el acceso al oxígeno va disminuyendo paulatinamente. Se puede inferir: A. Las plantas no realizan fotosíntesis porque no hay oxígeno. ¿Acaso la planta necesita fotosíntesis para hacer oxígeno? Esto es falso. El CO2 no se va a utilizar para realizar la fotosíntesis. Se está disminuyendo el oxígeno, no el CO2. Eso no tiene que ver. ¿Las plantas realizan fotosíntesis pero no liberan oxígeno? No, no tiene nada que ver. Recuerda, para que liberen oxígeno, ¿qué necesitan? Agua. Las plantas no realizan fotosíntesis y no liberan oxígeno. ¿Qué tiene que ver la fotosíntesis con la presencia de oxígeno? El proceso fotosintético se realiza porque no se requiere O2.
¿sí? Si la planta no tiene cantidad de oxígeno, pues normal, pues. Lo que no realizaría, si es que se mantiene sin oxígeno por mucho tiempo, sería el proceso de respiración. Ahí sí, ¿no? Ahí sí habría un problema, porque no tendría cómo respirar. Pero en más, sí haría fotosíntesis normal. Y esta, para que te diviertas, mira, señale a qué proceso metabólico corresponde la siguiente ecuación. Tienes la molécula de 6 carbonos con oxígeno y se libera CO2 y agua. ¿Cómo se le llama a ese proceso? A ver si caes. A ver si caes. Ahí me dicen dos claves, decídanse, la A o la D, para terminar. A ver si caes, míralo bien. Míralo bien, míralo bien, no te dejes llevar. Caigo. Claro, sería la D. Sí, sería la D. ¿Por qué sería la D? Porque aquí tú estás usando, en este caso, CO2, estás, en este caso, absorbiendo oxígeno y estás liberando el dióxido de carbono. No, perdón, estás absorbiendo glucosa, estás absorbiendo oxígeno y estás liberando dióxido de carbono. Esto es respirar. Perdón, esta es la respiración celular clásica, ¿no? Y vamos a borrar esta acá, que es, ahí está, respiración celular. Sí, es la respiración celular que hacen las plantas, lo hacen los animales y demás, ¿sí? Ojito con eso. Y bueno, eso sería todo, en este caso, por la clase del día de hoy. No sé si hasta ahí hay alguna duda, consulta, inquietud. Ahí tenemos a nuestro amigo el erizo bailando. Acabamos, ¿no? Sí, sí se pudo hacer en el tiempo indicado. Dudas, chicos, consultas, todo claro. Listo, chicos. Bien, entonces vamos a ver por aquí. ¿Tiene grupo? Sí, sí tenemos grupo. A ver, vamos a tener por acá. Tenemos el grupo Novum. Vamos por acá. Dame un ratito que lo busco y se los mando. O ahí creo, aquí creo que está el coordinador. Sergio, ¿estás ahí? Para mandarles el link del grupo a los chicos que se han animado con nosotros.